embargo, Él está obrando. Así que te invito a que hagas un ejercicio de fe, y estés allí intercediendo mientras adoras, mientras le ves al Señor en su esplendor, allí en su trono reinando soberano. Allí vos decís: Señor, ahora yo estoy aquí, Él no está, ella no está, pero Señor, ellos van a estar allí adorándote. Abre sus oídos, abre sus ojos, ata todo espíritu inmundo que les enseguece. Intercede en este momento de adoración al Señor, porque tenés que aprovechar que ahora lo ves a Él y no hay nada que interfiere. Él es grande, Él es maravilloso, Él tiene poder. En asombro allí me haré demostrar.
coronado en majestad, en poder. Gracias, gracias, gracias por pertenecer a tu pueblo. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas. Cuanto más te necesitábamos, Señor, y cuanto más las personas se alejaban de nosotros, tú llegaste, aleluya, a nuestras vidas, Señor. Cuanto más hundido estábamos en la vida, tú nos sacaste del pozo cenagoso, aleluya. Nos rescataste, nos pusiste en la peña firme y segura, en la roca firme y segura de Cristo. Nos diste identidad en Él, propósito. Perdonaste nuestros pecados, anotaste nuestro nombre en el libro de la vida y ahora estamos aquí adorándote. Y en breve, Señor, en breve estaremos delante de ti, viéndote cara a cara y adorándote y exaltándote, porque Él es el único, eres el verdadero, eres el majestuoso, eres el eterno, eres el absoluto, eres el único digno, de toda exaltación, de toda gloria, de toda honra, de todo imperio, de todo poder y de toda majestad. Y en esta mañana, Señor, en esta mañana queremos escuchar tu voz y rogarte que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestra vida y pueda producir fruto para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Gracias a los hermanos músicos. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dios en este año nos dio un poderoso texto, un hermoso texto, un hermoso lema que está allí en Joel capítulo 3, verso 13. Joel 3, verso 13. Volvemos al texto de este año, a la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, gloria al Señor. Pero vamos a leerla en dos versiones, porque encontré algo poderoso para ministrar para la gloria del Señor en este día. Mirá el que está a tu lado y en primer lugar decirle en este día: no es tiempo de estar desanimado. No es tiempo de estar desanimado. Decíselo, míralo a los ojos, al que está a tu derecha o a tu izquierda. No es tiempo para estar, aleluya, desanimado. Dice Joel 3:13: echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosa las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Pero quiero que prestes atención en este día a la versión Dios habla hoy, que da otro sentido, le da otra, no digo interpretación porque es la misma, pero sí le da otro sentido y encontramos otra profundidad al leer la palabra en la versión Dios habla hoy. Dice: porque ellos son tan malvados, córtenlos como a trigo maduro, pues ya es tiempo de la cosecha. Ese córtenlos es una orden, está en imperativo, y después del punto y coma aparece aplástenlos. También es una orden de parte de Dios para nosotros, su pueblo. Aplástenlos como a uvas, porque ya está todo listo para el vino. Encontramos dos palabras distintas, diferentes, otro sentido que le da la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy, y estamos en Joel capítulo 3, verso 13. Esta versión dice dos cosas diferentes a la otra, la Reina Valera 60. Habla de córtenlos y habla de aplástenlos. Porque ellos son tan malvados, córtenlos como a trigo maduro, porque ya es tiempo de la cosecha. Aplástenlos como a uvas, porque ya está todo listo para hacer el vino. Mis amados, la gente está desanimada. Y lamentablemente esto va a ir en crecimiento por múltiples razones, no solamente el sentido de lo que se está viviendo de la pandemia, sino que es una situación espiritual en la cual estamos todos viviendo. Es una situación espiritual
de parte del Señor para tu vida, para mi vida, es una situación de parte de Dios para el mundo, es un trato de Dios para la raza humana, pero dentro de ese trato de Dios indudablemente hay un operar diabólico, hay un propósito de Dios, pero un operar de Satanás, que es justamente desanimar a la gente. La gente está desanimada y no es por casualidad. El diablo, vos sabés bien lo que la palabra de Dios enseña, que el diablo actúa en la medida que el ser humano le da lugar. Por eso el apóstol Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Y se lo está diciendo a los creyentes, a la iglesia, cuanto más para aquellos que no conocen al Señor. Y este desánimo global que hay, no es producto de la casualidad, es producto justamente de la maldad. La maldad produce desánimo en las personas que sanamente desean desarrollarse en la vida. Hay tanta maldad en el mundo y esa maldad también salpica al pueblo de Dios y esa maldad produce desánimo. Por supuesto que la pandemia que el mundo está atravesado, sumado a otras pandemias que en breve están paulatinamente saliendo a luz, como te vengo diciendo domingo tras domingo, los ataques de pánico, los cuadros de enfermedad mentales, que lamentablemente son pandemias que no están, por ahora no tienen rating, pero que en breve vamos a recibir informe también de esto. Por supuesto que produce desánimo y produce maldad en las personas. Producto de la consecuencia de lo que se está viviendo, la gente está desanimada. Y como te decía recién, por la maldad en los tiempos finales en los que hablamos y ministramos en estos días, porque la palabra de Dios es clara. Dice la palabra en el contexto de los tiempos finales que la maldad del hombre irá en aumento. Y esto se ve muy bien en Joel capítulo 3, versículo 13. Ahora en la versión Reina Valera, en su parte final dice, porque mucha es la maldad de ellos. Y todo esto produce desánimo. ¿Qué es desánimo? Bueno, desánimo es la falta justamente de ánimo, de ganas, de fuerzas o de energía para hacer resolver o emprender algo. La gente está desanimada. El mundo está desanimado y no es casual. Porque lo que estamos viviendo, como te acabo de decir, es un problema no de un virus, sino es un problema mundial, netamente espiritual. Y si bien el desánimo es parte de nuestra naturaleza caída, todo ser humano en algún momento de su vida vive un poco o se desanima porque es parte de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. El desánimo actúa en el área del alma, en el área de los sentimientos. El estar desanimados por motivos de los cuales actualmente se vive, indudablemente que es un ataque directo, como te vengo diciendo, del diablo, que lamentablemente irá en aumento porque sabe bien Satanás que se le está acabando el tiempo. Satanás está actuando a pleno porque sabe que tiene las horas contadas. La victoria es del Señor Jesús, aleluya, y la victoria de la iglesia. Dale un fuerte aplauso al que vive. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que tener algo bien en claro. Satanás está actuando a pleno. Nadie tiene ninguna duda de eso. Y si lo dudaba, lo lamento. Él sigue actuando a pleno. Él es malo. Él es maldito y está actuando a pleno. Pero hay que entender algo bien y tenerlo muy bien en claro. Satanás es un ser creado. Mirá que está a tu lado y decirle, ojo al piojo. Ojo al piojo, porque a veces se habla tanto del diablo y se lo exalta indirectamente y a veces sin darnos cuenta y a veces parece como que él tuviera la culpa absolutamente de todo, cuando en realidad parte de su accionar o su accionar en su totalidad tiene que ver con un estado pecaminoso de un mundo que le da la espalda a Dios y tiene que ver con el lugar que aún nosotros como cristianos le damos a Satanás. Y cuando le echamos todo el fardo a él, lo único que hacemos es exaltarlo y él va diciendo amén, amén, y quiero que me eche más la culpa. Estoy diseñado para eso, en mi propia maldad. Satanás es un ser creado. El diablo no es creador, no tiene poder para crear. El diablo es un perpetrador, es decir, un consumador de engaños y es un manipulador. Eso es lo que Satanás.
Él no puede crear absolutamente nada. Él ha sido creado por Dios, no como diablo, sino como ángel de luz. Y vos ya conocés la historia, si sos lector de la palabra. Satanás ha sido creado por Dios para su servicio. Era el director de alabanza y adoración antes que todo lo naturalmente creado fuera creado. Porque ya Dios existía y había ángeles ministradores. Y él era, como dice el Antiguo Testamento, él era un querubín grande. Y se hicieron tremendas fiestas en honores a él cuando Dios lo ha creado, pero en su rebeldía, y conocés bien la historia, él se aparta y ahí se lleva a una tercera parte de creación de ángeles que el Señor también había creado para ministrarle a él, pero en un acto de rebeldía siguieron al diablo. Dios lo expulsó de los privilegios que en su momento, como ser creado, el diablo poseía. Y el accionar del diablo siempre está subordinado a la autoridad de Dios. No hay nada que Satanás haga sin que a Dios se le escape. Decía el que está a tu lado, a Dios no se le escapa nada. Porque a veces creemos que el diablo ataca tanto que Dios no se dio cuenta. Y si Dios lo permite es porque hay un propósito y hay un plan eterno que lo supera al diablo y que por supuesto también nos supera a nosotros. Porque ¿quién puede comprender y conocer, como dice el salmista, la mente del Señor? Apenas conocemos a través de la Escritura el corazón de Dios y los pensamientos de Dios. Por algo Él es creador, Él es Dios. Satanás es un ser creado y está limitado. Y esto se ve muy bien. Lee en tu casa el libro de Job, primero, segundo capítulo. Léelo todo, es interesantísimo. Pero lee el libro de Job y vas a ver las limitaciones de Satanás cuando quiere atacar al siervo del Señor. Ahora bien, sobre esta aclaración podemos decir que la falta de ánimo, de ganas, de fuerzas y de energía para hacer o resolver, así como se determina por definición la palabra desánimo y emprender algo, no es cuestión solamente de la gente mayor. La gente mayor, los viejitos como el pastor Richardelli están desanimados. Decía que está a tu lado, la viejo, ¿cómo andás? Y por casa decirle, por casa ¿cómo andás? La gente cree que los viejitos, los de tercera edad solamente, yo creo que yo voy a entrar en esa, ¿no es cierto? En la tercera edad. Me falta muy poquito. Después de qué edad uno entra en la tercera edad. Cuando es considerado de la tercera edad, pregunto, de los 60, estoy ahí nomás, el 8 de agosto ya entro en el ítem de la tercera edad. Y la gente cree que solamente los abuelos se deprimen, pero no es así. Hoy vemos lamentablemente que esto va en aumento y hoy vemos a los niños, sí, a los niños. Hoy vemos a los jóvenes, mamá mía, que iba a estar desanimado en mi juventud, pero hoy hay a toneladas jóvenes que están desanimados y con síntomas de desánimos, y no es casual verles así. Satanás está actuando a pleno y la palabra de Dios le da un lugar muy marcado al trato del tema del desánimo y lo define con claridad. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. Sin esperanza nos rendimos, que es exactamente lo que el diablo quiere que hagamos. Interfiere en la comunión, el desánimo con Dios y se termina abandonando la fe. Decirle al que está a tu lado, mirarlo y decirle, uy, uy, uy. Decirle, hermano, no te desanimes. Esto es justamente lo que el diablo quiere. Y esto es justamente lo que Satanás lleva adelante. Y en parte tenemos que ser sinceros, lo está logrando. Gran parte de la humanidad está casi desanimada y gran parte de creyentes también están desanimados. En primer lugar, el desgano en la comunión con Dios. Muchísimos hermanos en la fe, quizás algunos de ellos aquí presentes, no tienen ganas de orar de manera cotidiana o de leer su palabra en la intimidad, a solas con el Señor. Entonces, de reojo, una lectura rápida de la palabra y en el mejor de los casos, ¿por qué? Porque en el fondo están desganados. En segundo lugar, la falta de interés muy marcada en estos tiempos de hermanos que no se movilizan para orar en búsqueda de la comunión con otros hermanos. Está bien, esto es una crisis que la iglesia vivió en todo tiempo, en todo sabor y en todo color. En toda época siempre
Los días de semana hay unos pocos orando, y no es un problema de nuestra iglesia, sino que es un problema de la iglesia en el planeta Tierra. Pero hoy se nota más el desgano en cuanto a orar en comunión con los hermanos, aunque tomemos distancia social como corresponde, aunque usemos el barbijo, todavía aquí en la provincia tenemos la libertad de poder estar reunidos. Y sin embargo, el desgano, quizás tengo que decir en esta mañana, va llevando la victoria en muchos de ustedes. Mirá el que está a tu lado y decirle, ¿y por casa cómo andamos? El desgano produce eso. ¿Para qué voy a orar? Si siempre escucho a los hermanos orar de la misma manera. ¿Para qué? Pero está tan linda la novela. Decía el que está a tu lado, sonríe, Jesús te ama. Tiene tanta pinta Arnaldo André, ¿cómo me lo voy a perder? ¿Existe Arnaldo André todavía? ¿En alguna novela? Creo que no. Ay, qué tipo fuera de moda el pastor. ¿Cómo me voy a perder a Luisa Culió? ¿Que existe Luisa? Sí, creo que los dos están vivos, pero no desde el punto de vista televisivo, ¿no es cierto? ¿Cómo me voy a perder a Luisa Culió? ¿Cómo me voy a perder el cachetazo de Arnaldo a Luisa o de Luisa a Arnaldo? ¿Te acordás de qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles, volver a tenerlo. Tremendo. Miralo con simpatía que está a tu lado y decirle, ¿cuál es la novelita que te gusta? Y ves la novelita y te desanimas más. Destrucción de hogares, infidelidad, muerte, corrupción. Yo tengo Netflix ahí que mi hija me anotó, mi nuera me colocó y me la paso mirando a ver si hay una película de Carlitos Balá, de José Marrone. Y no encuentro. La otra vez le digo a mi hija, buscá Papillón de Steve McQueen, buscá La Fuga de Steve McQueen, buscá Pulit de Steve McQueen. Y mi hija me miraba y me dice, papá, ¿qué estás hablando? ¿En qué idioma hablas? ¿En chino básico? Pero todo es muerte, sexo, y estoy con el dedito ahí en la tablet y corro. Y ¿sabés lo que vi ayer a la tarde? Vos sabés que yo soy sincero y te digo, Los Picapiedra. Cuando Pedro tiraba, no hay nada, decía que está a tu lado, ojo con lo que ves. Ni siquiera los picapiedras se pueden ver, porque en un momento el diálogo es, Pablo es mi amigo de la logia, o sea, pertenecía a la logia de la masonería, Pedro Picapiedra. Ni los picapiedras se pueden ver, hermano. Decía que está a tu lado, al pastor no se le escapa nada. En primer lugar, desgano para tener comunión con Dios. En segundo lugar, desgano y falta de interés de movilizarme a estudiar la palabra sistemáticamente y a estar en comunión con los hermanos. Y en tercer lugar, la falta de amor, el egoísmo que tendría que estar fuera de las puertas de la iglesia, es decir, no fuera del templo, de las puertas de nuestra vida. Va tomando lugar. Y un lugar, lastimosamente, el egoísmo va tomando un lugar aún dentro de las filas del Señor, un lugar preponderante. Y la vivencia de la pandemia actual, esto de la pandemia ha sacado toda luz, ha puesto blanco sobre negro. Y uno nota como cada uno piensa en sí mismo y que son muy pocos los que se interesan por el cuidado de los demás o que cuidan a los demás. Mis amados, la causa o el porqué de que uno puede estar desanimado son múltiples. Básicamente el desánimo se da justamente en tres áreas. Primero, el desánimo comienza por el área espiritual. Cuando uno no tiene deseo de tener comunión con el Señor, mucho menos va a tener deseo de tener comunión con la iglesia, con los hermanos. Pero eso tiene un porqué. El desánimo viene a veces por haber consultado a brujos y hechiceros antes de conocer a Cristo. Espero que no te hagas vencer. Para los que están viendo a través de Facebook, hacerse vencer en el nordeste argentino tiene que ver con el curanderismo. Y se utiliza el término, me voy a hacer vencer, porque dentro del pueblo de Dios hay un montón de hermanos. Yo diría más que hermanos, primos lejanos, y en algunos casos hasta sobrinos y tíos lejanos, que entre semana, el fin de semana van a la iglesia, cantan el hombre de Galilea y entre semana se hacen vencer. Bueno, el contacto con lo oculto trae desánimo, tarde o temprano
el diablo te pasa la factura. Decía que está a tu lado, ojo, tarde o temprano Satanás pasa la factura. Satanás no perdona a nadie, el único que perdona es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que tener cuidado, y vos dirás, bueno, de esta zafo yo no me hago vencer. Pero ¿cuántos ponen en Facebook el nombre y ese nombre tiene relación con alguna piedra de color o tiene relación con el nombre mismo y ese nombre, bueno, eso es consulta de adivinación y futurología a través de un sistema que el diablo se va modernizando. Así como nosotros usamos este medio ahora para grabar el mensaje, el diablo también graba su mensaje y lo tiene muy bien grabado. Yo no tengo en mi celular amistad de nadie, salvo algunos amigos de la infancia que todavía no conocen a Cristo, pero que les estoy predicando a través de este medio. Yo no tengo a nadie que no haya pedido amistad, que no me haya dicho que no es creyente. Y de esas personas veo, Cristina, eres una héroe, bla, bla, bla. Decir a que está a tu lado, mentira del diablo. Cristina pertenece al color celeste y el color celeste tiene relación con la piedra de no decirle mentiras del diablo al que está a tu lado. Y eso a la larga, Satanás te pasa la factura. Y eso a la larga produce desánimo. También el desánimo actúa en el área emocional, en el área del alma, en el área de los sentimientos. Y allí los temores, los resentimientos y los odios y en líneas generales las vivencias negativas de la vida que nos han superado y que todavía por alguna razón u otra no le hemos encontrado victoria, también nos desaniman. Porque si estamos, por ejemplo, y es un ejemplo, reteniendo el perdón de un daño que nos han hecho y que nos lastimaron y que es doloroso y que cuando uno se acuerda le produce casi el mismo dolor de que cuando uno se entera, pero nosotros no soltamos el perdón, como la palabra de Dios indica, que debemos de soltar el perdón y bendecir aún a aquellos que nos maldicen, tarde o temprano te vas a desanimar. ¿Dónde va a repercutir eso? En el área espiritual. No vas a tener ganas de orar, no vas a tener ganas de leer la palabra, el culto te va a resultar aburrido. ¿Para qué juntarme con los hermanos si siempre oran de la misma manera? Levantá tu mano derecha al cielo. Rascate un poquito así la cabeza, por favor. Y decí, ahora me voy dando cuenta. Mirá que está a tu lado y decirle, uy, 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 uy. El desánimo en el área del alma, en el área de los sentimientos es como un peso, como un gran peso donde vos te querés quedar acostado. No estoy hablando de cansancio físico. Y dormiste 65 horas y seguís cansado. Es un cansancio espiritual, un peso que tiene uno encima. Una opresión se llamaría bíblicamente ese peso. En el área espiritual, en el área del alma, y aún el desánimo está en el área del cuerpo. Y esta la pasamos todos. Algunos la pasan mejor, como el tema del COVID, otros la pasan peor, ¿no es cierto? Pero ¿quién no se encontró desanimado a una cierta edad cuando la mujer pasa por lo que se conoce el climaterio, la menopausia, porque hay algún revoltijo de hormonas que van dando vuelta, o justamente la andropausia, que es más o menos lo mismo en el hombre, no es lo mismo, pero más o menos lo mismo, y uno anda desanimado, anda depresivo, la mujer, hay mujeres que lloran, hay mujeres que se sienten tristes, hay mujeres que cuando pasan el climaterio no las levantaron con un cricket. Y el diablo es increíble, es algo hormonal, pero como somos seres integrales, les pasa la factura de algunas situaciones emocional vivida y se apagan en lo espiritual. Ahora vos hablas con otra mujer y te dicen, yo ni calor sentí, los famosos calores. Pero en su gran mayoría las mujeres viven esta situación y los hombres también. Lo que pasa es que los hombres somos tan hombres que no hablamos del tema, ¿no es cierto? Pero nuestras respectivas mujeres en sus respectivos hogares, en nuestras respectivas camas, se dan cuenta que estamos desganados. Hay un amigo que te manda en cana, ¿no es cierto? Decía que está a tu lado otra vez, rascate la cabeza así, decirle al que está al lado, ¿te diste cuenta de lo que dijo el pastor? Uy, uy, uy.
Tengo tantas cosas para decir, pero vamos para adelante en el nombre de Jesús. Humanamente hablando, se puede hacer muchas cosas para salir del desánimo. Decía que está a tu lado, muchas cosas podés hacer. Muchas cosas. Comer saludablemente, por ejemplo. No estoy descubriendo la pólvora, pero si uno le da los hidratos de carbono mañana, tarde y noche, va a estar desanimado porque se va a sentir que un gran peso tiene encima. Cuando empezás a moverte y a comer de manera más liviana, justamente te sentís más liviano. A mí me encanta hacer gimnasia. Yo hago 3 veces por semana gimnasia. Tengo hipotiroidismo. Con la gimnasia que yo hago tendría que estar hecho un palo de escoba. Cuesta por el hipotiroidismo, ¿no es cierto? Con esto no me estoy justificando porque también me gusta comer. Pero cuando termino de hacer gimnasia, no sé, a ver, miren con quién lo voy a comparar. No sé por qué mi perrito, el Milo, cuando hace sus necesidades y cuando hace específicamente la número 2, le agarra un ataque y empieza a correr para todos lados. Y nosotros nos damos cuenta que hizo la número 2. ¿Se dan cuenta de lo que hablo? Bueno, a mí me pasa algo parecido como el Milo. Yo termino de hacer gimnasia y quedo todo como electrificado. Claro, tiene que ver con la testosterona que, por favor, que no se agote. Sonríe, Jesús te ama, los varones me entienden. Y tiene que ver con la energía que uno le mete y las ganas, más si hace el ejercicio de manera apasionada, con ganas. Si uno hace, oh no, 4, estamos mirando el reloj, 5. Decía el que está a tu lado, ponete un buen tema musical cuando haces gimnasia. Cosa de abstraer tu cabeza. Cuando había un joven que estaba haciendo cargo de la radio, acá yo le llamaba por teléfono cuando hacía gimnasia y le decía, hermano Cristian, ¿estás en la radio? Sí, pastor, poneme un mensaje, que quiero ver todos los errores y horrores que cometía al predicar. Entonces, claro, cuando abría los ojos, había pedaleado 50 minutos, porque estaba abstraído, escuchándome. Medio narcisista, no, estaba tratando de escuchar los horrores que había y las barbaridades que había dicho del micrófono. Pero metido, mis oídos, o el oído metido, no lo voy a explicar, ya saben cómo es la mano, en el mensaje, yo me abstraía. Cuando miraba, 50 minutos de pedaleada. Y ahí le encontré la vuelta y le llamaba. Ahora estoy tratando de enganchar lo que vamos dejando ahí en la grilla, ¿no es cierto? Porque uno se abstrae y uno hace el ejercicio con mayor gana. O simplemente salir a caminar orando, caminata de oración. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, en tercer lugar, es mejor solo que mal acompañado. Ojo con quién anda y te diré quién eres, porque yo veo a la gente salir a caminar y a muchas personas que van caminando así, ¿no es cierto? Van caminando así que no sirve para nada. Para nada, tiene que ser un ritmo más rápido del movimiento normal, ¿no es cierto? Y por lo menos darle un poco de vaivén a los brazos. Y veo en su mayoría a las mujeres que van. O sea, se le pone un portón adelante, lo pasan y no se dan cuenta y siguen. Pero ojo con quién salís a caminar. Porque si vos salís a caminar, vos sabés que tu cuñada. Vos sabés que tu cuñado, vos sabés que tu... O sea, tu cabeza, tu cuerpo está caminando, pero tu cabeza sigue enroscada justamente en lo que te tenés que limpiar a través del ejercicio. Levantá tu mano derecha otra vez, rascate así la cabeza y decía que está a tu lado, mirarlo, hacerle uy, uy, uy. Para eso es preferible salir a caminar solo en oración. ¿Cómo uno se enrosca en esto? A través del celular también. Porque a mí me ha pasado, ¿no es cierto? Que estando en la bicicleta fija, me he enroscado en discutir, pedaleando con alguien que llamó por teléfono. Entonces agarro y pongo el mensaje y me auto escucho. Hay muchas cosas, decir al que está a tu lado, que podés hacer para salir del desánimo. Porque estas 3 cuestiones que son básicas desde el punto de vista natural, pero desde el punto de vista emocional, allí uno necesita profundizar en las vivencias para que salgan a la luz. Esto de comer bien, esto de salir a caminar y hacer ejercicio, esto de caminar solo en oración
o con una excelente compañía para hablar de cosas positivas y no de cosas negativas, hace bien de verdad. Pero en el área emocional no se soluciona nada, y mucho menos en el área espiritual. Necesito buscar a alguien que me ministre, a alguien que ore por mí, alguien que yo encuentre confianza. En estos días oré por alguien y el hermano me dijo, yo no encontraba confianza en nadie, y pueda sacar del arcón de los recuerdos aquellas cosas que, como bien dijo esta persona que ministré en estos días, yo sé que estas cosas me hacen mal a mí, y todavía no había dicho nada, hacen mal a mi cónyuge, hacen mal a mis hijos, hacen mal a mi familia y hacen mal a la iglesia. Y si lo tenía tan claro, ¿por qué no habló antes? Simple. No habló antes porque hay un día para conocer a Cristo como Señor y Salvador, y hay un día para conocerlo como libertador. Y en el caso de la persona con la cual hablé en estos días, es indudable, porque apenas abrió la boca, y doy gracias a Dios por el título que puse a mi libro, El poder de la liberación de la confesión, apenas abrió la boca, lloraba como una criatura. Y yo no sabía si abrazarlo, no abrazarlo, abrazarlo, no abrazarlo, porque con esto, que se vaya a bañar el COVID, le pegué un abrazo, contención, cuidado, amor, porque justamente lo que necesitaba esa persona era eso. Si no lo hago, hermano, pierdo el deseo de orar, se pierde el deseo de leer con profundidad la palabra de Dios, y se pierde el deseo de la comunión con los hermanos. En estos días también con Élida escuchamos a alguien ayer, o vimos, mejor dicho, a alguien que publicó, yo no necesito congregarme, yo oro en mi casa, leo la Biblia en mi casa, ¿y para qué ir a la iglesia? Bueno, ¿para qué ir a la iglesia? La palabra de Dios lo dice, máxime sabiendo que los días del fin se acercan, no dejando de congregarse. Y esa persona te puedo asegurar que ni lee la Biblia, ni ora, y pone la excusa que el hermano fulano, el hermano mengano, el tema, si tenemos el cuidado entre todos, decir al que está a tu lado no te asuste, no va a pasar nada. Pero cuando tenemos estos síntomas, hermanos, tenemos que tener cuidado. Estos síntomas no son ni más ni menos que producto de ataduras espirituales. El desgano, cuando está instalado, es una atadura espiritual. El desánimo o el desgano es como un remolino de agua que nos quiere succionar hasta hundirnos. Es una especie de remolino. Y a veces uno está desanimado de manera breve. ¿Y quién no lo estuvo? ¿Quién no lo está? Otros estamos desanimados por periodos. ¿Y quién no lo estuvo? ¿O quién no lo está? Por minutos, por horas, por semanas, por meses. Pero decía que está a tu lado, tenés cuidado. Porque el desánimo no tiene que ser parte de nuestra vida. Y hay que estar alertas. Porque se puede convertir en algo crónico, en una enfermedad. Y ahí empiezan los ataques de pánico porque estoy desanimado. Tengo miedo en salir a la calle porque produce el desgano, el abandono, la inseguridad, y viene el ataque de pánico. O la depresión, por dar otro ejemplo. Y hermano, las depresiones o el depresivo nervioso tiene su base de fundamento en lo espiritual, en ataduras. ¿Y saben en qué? Y de esto no me interesa si me ve un psiquiatra o un psicólogo, que venga a meterle mano a toda la gente que le metí mano desde el día que me convertí a Cristo hasta la semana pasada, o hasta esta semana, mejor dicho. Tiene su base de operaciones, el depresivo nervioso, en la falta de perdón, en el rencor, en el odio. Y sin embargo la ciencia, los medicamentos aparecen y el tipo es un depresivo nervioso. Y si nosotros lo tuviéramos en la oficina y rascamos y rascamos y buscamos con discernimiento de espíritu, nos vamos a dar cuenta que o abusaron de él, o le pegaron de niño, o vaya a saber qué. Entonces se convirtió en un depresivo nervioso. Las depresiones nerviosas tienen su base de operaciones en el mundo espiritual. Son ataduras, son opresiones, son tormentos espirituales. Pastor, ¿qué hace entonces mi tío que es depresivo nervioso? Y tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Sin Cristo no hay liberación. No tiene que dejar los medicamentos, porque cuando conozca un Cristo de libertad, Cristo va a hacer notar en el tío, y lo estoy dando de ejemplo,
que el tío está sano y está libre porque va a tener repulsión en contra del medicamento. ¿Y sabe quién va a testificar? ¿El tío que dejó los medicamentos? No, el médico que lo atiende. Nosotros los evangélicos hacemos al revés. Le queremos impartir a la gente enferma una fe que quizá la gente no tiene. Deja los medicamentos en el nombre de Jesús. Y usamos el nombre de Jesús en vano, porque encima le remarcamos en el nombre de Jesús. Y encima le ayudamos a tirar los medicamentos. No, tiene que recibir a Cristo, nacer de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento ministrarle a la persona liberación. Y la persona tiene que confesar y perdonar lo que le han hecho. Y cuando se sane, el mismo psicólogo o psiquiatra va a decir, ¿qué te hicieron? Y la persona va a decir, recibí a Cristo, doctor. ¿Cuántos dicen amén? Joel capítulo 3, verso 13. En la versión popular nos habla de la maldad, pero nos habla de que tenemos que aplastar y que tenemos que cortar contra todo eso. Nos habla de agentes externos que nos quieren socavar de manera constante. Dice Joel 3:13, versión Dios habla hoy, porque ellos son tan malvados. En Joel 3:13 hay una acción y hay un accionar directo de parte nuestra. Cortalo, dice, córtenlo, como a trigo maduro, aplástenlo como a uva. Y esto es lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Hay cosas en tu vida y en mi vida que ni siquiera a nosotros nos gusta, pero convivimos con ellas. Y lo volví a ver en esta semana. Esta persona con la cual hablé me dijo, yo sé que me hace mal a mí, y bien ordenado, le hace mal a mi cónyuge, le hace mal a mi familia y le hace mal a la iglesia. ¿Y por qué no lo aplastaste? ¿Y por qué esperaste tanto tiempo para cortarlo? ¿Cuántas cosas hay de tu vida que no te gustan? ¿Cuántas cosas hay de mi vida que hay que cortarlas de raíz, aplastarlas? Decir al que está a tu lado hoy es el tiempo. Ese es un accionar nuestro, no es un accionar del Señor. El Señor pone ahora su palabra y te motiva para hacerlo. Pero Él espera que vos y yo lo hagamos. Claro, es un texto del Antiguo Testamento y el Señor estaba hablando de manera literal a su pueblo. Él estaba diciendo, ustedes tienen enemigos, corten en la cabeza, písenlo como uva, yo se los voy a entregar, el tiempo está maduro. Pero hay que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, de la obra redentora de Cristo. ¿Cuántos van entendiendo y dicen amén? Entonces, pastor, ¿qué hay que hacerlo? Bueno, si hay amistades que nos hacen mal, hay que cortarlas y hay que aplastarlas, pero no literalmente, en oración. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y detrás de esas cosas malas que las personas tienen, familiares, amigos o vecinos, está el operar del diablo que nos quiere volver locos. Pero Joel capítulo 3, verso 13 dice que tenemos que echar la hoz, la versión Reina Valera, porque la mies ya está madura. Decía que está a tu lado, está todo a punto, pipí cucú, decirle, como dijo Monzón. Después te la cuento la anécdota. Está todo pipí cucú por el Señor, está todo a punto, pero algo tenemos que hacer. En tercer lugar, Joel capítulo 3, verso 13 nos indica un tiempo establecido por Dios. Hay un tiempo para nuestro accionar inmediato, corten, aplasten. Pero hay un tiempo, dentro de ese mismo tiempo, en el Kairos de Dios, que dice el Señor, ya está todo listo para el vino. Este es el momento de cortar con lo que tenés que cortar, de cortar relaciones que te hacen mal y son enfermizas. Este es el momento de frenar todo eso en el nombre de Jesús. Pero estamos en un desinterés muy grande. Y parece que el sermón del diablo en este tiempo es el sálvese quien pueda. Y vemos por allí, porque no queremos cortar con un montón de cosas, justamente la falta de cuidado de los unos para con los otros. Y esto es muy marcado en estos días. Vemos la falta de comunión con los hermanos, como decíamos antes. Aún el desinterés en cuidar a nuestro físico, en cuidar a nuestra salud familiar, a la salud de aquellos que nos rodean. Todo esto marca una gran maldad consciente o una gran maldad inconsciente, pero maldad al fin, maldad que no está afuera solamente de la iglesia o del reino de los cielos, maldad que está dentro también de la iglesia, consciente o inconsciente, pero maldad al fin. En realidad la pandemia, como te acabo de decir, sacó a luz todo esto y mostró
un gran egoísmo que es casi la marca registrada en el hombre hoy. Casi todo ser humano mira por lo suyo propio. Y es indudable que esto es también señales de los tiempos finales, más allá del pecado de corrupción y de la mugre y de la podredumbre de la corrupción. Las vacunaciones tienen que ver con esto. Yo me salvo y que se caiga el mundo para los demás. ¿A dónde pongo el brazo? Vacúneme primero. Hola, contactito. Y no es un problema de Buenos Aires, Eso acá en nuestra provincia existe hay personas de 40 y 50 años que ya están vacunadas. Y hay personas de 70 que todavía no están vacunadas acá. No sé cómo lo lograron, pero lo lograron. Eso se llama egoísmo. El sálvese quien pueda. Y la palabra de Dios a la iglesia le mostró otras cosas. Filipenses capítulo 2, verso 1, y ya voy finalizando. Fíjate lo que nos dice la palabra con respecto a esto del egoísmo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, decía el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Decía el que está a tu lado, qué lejos que estamos. Qué lejos. Unánimes, dice el apóstol, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir, aleluya, que hubo también en Cristo Jesús. Estamos años luz de esto, hermanos. Y la falta de la vacuna y la pandemia lo va a mostrar más aún dentro del pueblo de Dios. De cómo el egoísmo. A ver, ¿qué tenés? ¿Tenés el último medicamento? Pero si tenés el último medicamento, por lo menos compartilo y hablalo. Levanta tu mano derecha y hace así. Uy, 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 mira que está tu lado. Uy, uy, uy. El desánimo está muy ligado, hermanos, a la fe. Y justamente Satanás busca desanimarnos. Busca desanimarnos justamente. Y no es casual el texto de Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Antes de la pandemia el Señor ya nos estaba advirtiendo que teníamos que mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué? Ahora con el diario del lunes te digo el por qué. Porque viene un tiempo de desánimo. La maldad cada día va a aumentar. Pero no es tiempo para estar desanimado. No es tiempo, hermanos. ¿Y qué hago? Bueno, arranca por lo humano. Volví a saltar la soga en casa. Dije, pero la pucha, si yo hace 30 años atrás saltaba la soga. Casi me voy de boca no sé cuántas veces hasta que le agarré de vuelta al ritmo. Ahora que me agarre MacGregor. Voy por vos, MacGregor. Empecemos por el cuerpo. Caminamos, comemos sano. Empecemos por la boca y los oídos. ¿Con quién caminamos? ¿Con quién comemos sano? En el sentido de lo que escuchamos. Se puede empezar así, de manera natural. No es que todo es revolver los ojos en la vida cristiana. Cuando vos te sentís con ganas, te vienen las ganas también para leer la palabra, para orar. Y como diría un dicho italiano, y con esto finalizamos, piano piano, tranquilo, tranquilo, va lontano, vas lejos. Amén. Pero vuelvo a decirte, en el amor de Cristo no es tiempo para estar desanimado. Amén. Nos ponemos de pie y oramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Yo voy a leer Mateo 24, verso 4. Jesús le contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. En esta semana hay una noticia que ya en Israel se levantó un supuesto Mesías. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente.
Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, no se desanimen, podría haber escrito. Pues así tiene que ocurrir, sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá hambre, terremotos en muchos lugares, pero todo esto es apenas, será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán. Y todo el mundo los odiará por causa mía, dice el Señor. En aquel tiempo muchos negarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Cierra tus ojos en la presencia de Dios.